La cámara del Consejo Galáctico se parecía a un enorme anfiteatro tallado en cristal vivo. Sus paredes translúcidas refractaban la luz de las estrellas en patrones deslumbrantes a través de los delegados reunidos. El Dr. Aiden Chen observó desde la plataforma de la delegación humana cómo el alto consejero Zixofac del colectivo meridiano ajustaba sus cromatóforos para mostrar lo que pasaba por diversión entre su especie. El traductor de los humanos, Zixofac, proyectó sus pensamientos con el más leve indicio de burla. Una vez más, solicitó acceso a la división de ciencias avanzadas. Creen que hubo una pausa mientras el traductor buscaba la palabra correcta. Los reactores de fusión nuclear los califican para el estado de civilización de nivel 2. Una oleada de risas basadas en colores cayó en cascada a través de la cámara, mientras varias especies expresaban su alegría en sus propias formas únicas. Las crestas bioluminiscentes de la delegación Balan pulsaban en burla sincronizada mientras los representantes cristalinos de Cid vibraban en frecuencias que producían lo que los humanos reconocerían como risas. Aiden mantuvo su actitud profesional, con postura aunque sus nudillos se blanquearon mientras se agarraba a las barandillas de la plataforma después de 15 años como el principal arqueólogo seno de la Tierra se había acostumbrado a la condescendencia del Consejo. Aún así, nunca fue más fácil ver los logros de la humanidad siendo desestimados como los dibujos de crayón de un niño exhibidos con orgullo en un refrigerador. Tal vez, croó el embajador, gruñido de las minas de silicio, su forma cristalina brillando. Deberíamos explicarles a nuestros amigos primitivos que juntar átomos en una botella magnética apenas califica como tecnología avanzada. Mi especie dominó la manipulación cuántica del vacío antes de que tus ancestros aprendieran a caminar erguidos. Risas más cromáticas. Aiden sintió un suave toque en su brazo. El embajador Wong, el diplomático jefe de la Tierra, le hizo una señal para mantener la calma. Estaban preparados para esto. La burla del Consejo era tan predecible como la mecánica orbital. Miembros respetados del Consejo, la voz de Wong se transmitió claramente a través del campo de mejora acústica de la cámara. Entendemos su posición, sin embargo creo que nuestros recientes descubrimientos en Exo 3379 pueden interesarle y llamaron su atención. Exo 3379 era oficialmente un mundo restringido. Su superficie estaba salpicada de ruinas que precedieron incluso a las razas más antiguas del Consejo. La mera mención de actividad humana allí envió una ola de colores agitados a través de los del reunidos. Alto consejero Zix, los cromatóforos OFAC cambiaron a patrones de advertencia. ¿Te atreves a violar las restricciones del Consejo? De ninguna manera. Wong respondió suavemente. Mantuvimos la distancia requerida. Nuestros escáneres de largo alcance simplemente detectaron algunas anomalías. Que el Dr. Chen quisiera presentar esta fue la señal de Aiden. Dio un paso adelante activando su proyector hueco. La cámara se oscureció mientras imágenes de la superficie de X03,379 llenaban el espacio sobre los delegados. Honorables miembros del Consejo, nuestras naves de reconocimiento detectaron firmas de energía inusuales que emanaban de las ruinas del continente norte. Los patrones no coinciden con ninguna civilización conocida, tecnología incluyendo aquellos de las razas del Consejo Imposible, su representante Ctil del colectivo cuántico. Sus nubes de probabilidad arremolinándose en agitación. Nuestros sensores han monitoreado X03,379 durante milenios. No hay nada nuevo que descubrir allí. Aiden se permitió una pequeña sonrisa. Con el debido respeto, representante. Quizás no estabas mirando con los ojos correctos. Los algoritmos de reconocimiento de patrones humanos identificaron estas firmas porque se parecen a ciertos modelos teóricos. Hemos estado desarrollando modelos que su especie descartó como ¿cuál era el término? Ah, sí, aproximaciones primitivas. La cámara estalló en un caos de colores y sonidos mientras los delegados discutían en sus lenguas nativas. El alto consejero Zixofac tuvo que pulsar sus cromatóforos en el patrón del universo para ordenar varias veces antes de que el silencio volviera. Pones a prueba nuestra paciencia. Humanos. Zixofac advirtió. ¿Qué es exactamente lo que afirmas? No has encontrado nada todavía. Aiden Respondió con cuidado. Simplemente estamos solicitando permiso para realizar un estudio arqueológico adecuado bajo la supervisión del Consejo. Por supuesto, a menos que estés preocupado por lo que podamos descubrir. El desafío en su voz era sutil pero claro. Las razas del Consejo se enorgullecían de su ilustración científica, negando una legítima. La solicitud de investigación contradeciría todo lo que afirmaban defender. El cromador de Zixofac pasó por un patrón complejo que el traductor de Aiden no pudo captar.
Finalmente, el alto consejero habló. El consejo considerará su solicitud. Regrese a su mundo. Lo convocaremos cuando lleguemos a una decisión. Mientras la delegación humana se preparaba para partir, Aiden captó fragmentos de conversación de las otras plataformas. Los Psans estaban particularmente agitados. Su bioluminiscencia parpadeaba en patrones que sugerían más que su burla anterior. Bueno. Aiden pensó que los dejaría preocuparse porque lo que no le había dicho al consejo era que ya sabía exactamente qué había enterrado en esas ruinas y cuando la verdad salió a la luz, su jerarquía de especies cuidadosamente construida. La superioridad nunca sería la misma 3 meses después de la reunión del consejo. Aiden se paró al borde de un sitio de excavación masivo en Exo 3,379, observando cómo los excavadores de su equipo limpiaban cuidadosamente los escombros de lo que parecía ser un archivo antiguo. Los supervisores alienígenas rondaban cerca con sus trajes ambientales, su desaprobación era evidente incluso a través de su equipo de protección. Sus métodos son rudimentarios, observó el representante junior de Zil Limón, su probabilidad nube condensándose con disgusto mientras otro láser de precisión cortaba milenios de sedimento acumulado. Corre el riesgo de destruir artefactos invaluables. Aiden no se molestó en levantar la vista de las lecturas de su escáner gracioso. No veo que sus equipos hagan ningún progreso con sus enfoques sofisticados. ¿Cuánto tiempo han estado estudiando estas ruinas? 1000 años. Los seres cuánticos. La nube se onduló en lo que podría haber sido vergüenza. Todos sabían que las razas del Consejo prácticamente no habían logrado ningún progreso en comprender estas ruinas a pesar de siglos de estudio. Sus métodos sofisticados involucraban principalmente escaneo desde la órbita y un sinfín de teorías. Debates. El Dr. Chen llamó al Dr. Reynolds, uno de los arqueólogos junior de su equipo. Tenemos algo. Aiden se apresuró a acercarse, consciente de los observadores alienígenas que lo seguían como padres ansiosos que observan a sus hijos manipular juguetes caros. El Digme había expuesto lo que parecía una cámara sellada, sus paredes cubiertas de escrituras desconocidas que parecían cambiar y transformarse mientras observaban fascinantes, murmuró el profesor Hang, su experto en lingüística. Los símbolos parecen estar respondiendo nuestra presencia, algún tipo de material psicoactivo. El limón se acercó flotando, su nube extendiendo zarcillos sensoriales. Imposible, tal tecnología sería anterior incluso al surgimiento del colectivo cuántico y, sin embargo, Aiden respondió seco aquí. Es que revisó las lecturas de integridad estructural antes de tomar una decisión. Reynolds prepara la entrada. Protocolos. Jian comienza a grabar. Veamos qué hay detrás de la puerta número 1. Los campos de precisión de Digmech cortaron cuidadosamente el sello antiguo cuando la puerta se abrió. Las luces parpadearon automáticamente. Otra imposibilidad que envió al alienígena. Los observadores entraron en un frenesí de agitada discusión. La cámara de más allá era pequeña, pero perfectamente conservada. Sus paredes estaban revestidas de dispositivos de almacenamiento cristalinos que pulsaban con una luz interior por las matrices de probabilidad. Lemen susurró que su nube prácticamente vibraba de emoción. Estos son cristales de datos prístinos. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu gente ha estado buscando en los lugares equivocados durante siglos. Aiden sugirió ganarse una mirada aguda del profesor Han. Sabía que debería ser más diplomático, pero después de años de condescendencia no pudo evitar disfrutar de su incomodidad. El equipo trabajó metódicamente para documentar y extraer los cristales. Cada uno parecía responder de manera diferente a su presencia. Algunos brillaban más, otros se atenuaban o cambiaban de color. Los observadores alienígenas flotaban ansiosamente. Sus diversos órganos sensoriales trabajaban horas extra para registrar cada detalle. Fue el profesor Han quien hizo el primer avance. Dr. Chen. Estos patrones no son aleatorios. Los cristales están respondiendo a nuestros patrones de ondas RIN. Allí están tratando de comunicarse. Aiden se apresuró a su estación donde había conectado uno de los cristales. Para su traducción Matrix, la pantalla holográfica mostró símbolos en cascada que gradualmente comenzaron a organizarse en patrones reconocibles. Eso es imposible, declaró uno de los observadores. San sus patrones bioluminiscentes, mostrando una clara angustia. Los cristales nunca han respondido a ninguna especie conocida, o tal vez. Aiden respondió. Viendo cómo surgían más patrones, nunca les diste la entrada correcta. Se volvió hacia Han. ¿Qué estamos viendo? Los dedos de la profesora volaron sobre sus controles, ojos abiertos de emoción. Es como si estuvieran esperándola clave correcta. Nuestros patrones de ondas cerebrales parecen coincidir con algo en su programación de bajos. Las traducciones iniciales
Sugieren que estos son algún tipo de registros históricos. Longcloth se contrajo bruscamente. No puedes descifrarlos. Tan rápido nuestras mejores computadoras cuánticas lo han intentado durante siglos. A veces Aiden interrumpió. Las viejas formas funcionan mejor. Hizo un gesto hacia donde Han ya estaba comenzando a mapear patrones y establecer conexiones lingüísticas. Los cerebros humanos son particularmente buenos para reconocer patrones. Es uno de esos rasgos primitivos de los que a todos les encanta burlarse. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad, como se extrajeron y analizaron cuidadosamente más cristales con cada nuevo descubrimiento. Los observadores alienígenas se agitaron cada vez más. Aiden podía entender por qué todo lo que estaban encontrando contradecía la línea de tiempo establecida de la civilización galáctica. La tensión finalmente estalló cuando Jian anunció su primera traducción exitosa de una secuencia de datos completa. Esto no puede ser correcto. Dijo que estaba verificando sus lecturas de acuerdo con esto. Estas ruinas no son solo anteriores al concilio, son anteriores a todo y a los seres que las construyeron. Levantó la vista hacia Aiden. Su rostro estaba pálido. Eran como nosotros, humanoides, biológicos, nada parecido a las especies avanzadas que evolucionaron más tarde. Los observadores alienígenas Estallaron en una cacofonía de protestas y demandas. La nube de Lemen se agitó tanto que se desestabilizó brevemente mientras la bioluminiscencia de los representantes de Balan alcanzaba frecuencias que amenazaban con sobrecargar los sentidos del equipo. Aiden levantó las manos para pedir silencio. Damas, caballeros y matrices de probabilidad cuántica. Sugiero que todos respiremos, aquellos de nosotros que respiramos de todos modos. Claramente, nos hemos topado con algo significativo aquí. La pregunta es, ¿nos van a ayudar a entenderlo o van a seguir insistiendo en que es imposible? Los observadores intercambiaron lo que pasan por miradas entre sus especies. Finalmente, Lemen habló. El Consejo debe ser informado de inmediato. Por supuesto. Estuvo de acuerdo agradablemente, pero primero veamos qué más tienen que decirnos estos cristales. Después de todo, recién estamos comenzando. Cuando el equipo regresó al trabajo, Aiden captó la mirada del profesor Han y asintió levemente. Ambos sabían que esto era solo el comienzo. En algún lugar de estos cristales se encontraban respuestas que sacudirían los cimientos de la sociedad galáctica y el lugar de la humanidad en ella. 2 semanas de trabajo de traducción ininterrumpido habían transformado el campamento base de la expedición en un laberinto de pantallas holográficas, cada una mostrando flujos en cascada de datos decodificados. La profesora Han no había dormido en 36 horas. Sus ojos se fijaron en la última salida de los cristales, mientras 3 especies alienígenas diferentes rondaban ansiosamente alrededor de su estación de trabajo. Esto no tiene sentido, murmuró frotándose las sienes. Según estos registros, la tecnología de las civilizaciones antiguas era primitiva según nuestros estándares. Ni siquiera habían logrado una fusión controlada cuando construyeron estos archivos. Nube de probabilidad de Lemont. Retorcida en confusión. Imposible. Las firmas de energía por sí solas sugieren que las firmas de energía. Interrumpió al entrar con café fresco. Provienen de los propios cristales. No son registros de su tecnología. Son el producto de la desesperación. Le entregó el café a Han y abrió una nueva pantalla holográfica. Mira la progresión que estos seres sabían que se estaban extinguiendo. Pusieron todo lo que tenían en crear estos dispositivos de almacenamiento, no porque fueran avanzados, sino porque tenían miedo de ser olvidados el Valkyrie y los observadores. La bioluminiscencia parpadeaba rápidamente, pero sus técnicas de construcción, su comprensión de los materiales psicoactivos. Eran regalos. Hank terminó. Sus ojos se abrieron cuando aparecieron nuevas traducciones. Sagrado Aiden, mira esta secuencia. La pantalla mostró lo que parecía ser un registro histórico, pero a diferencia de lo que esperaban los antiguos seres. Se habían encontrado con otra raza visitantes de más allá de su mundo. Estos visitantes les habían dado ciertas tecnologías, incluidos los cristales de datos, pero se habían negado a compartir su conocimiento más avanzado. Estaban investigando la modificación genética. Aiden leyó. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra, no para avanzar ellos mismos, sino para asegurar el cumplimiento en generaciones futuras. Estos cristales no eran solo almacenamiento de datos, eran una advertencia. Los observadores alienígenas se acercaron más. Sus diversos órganos sensoriales entrenados en las pantallas. Las traducciones pintaron un cuadro perturbador, una civilización que había sido diseñada deliberadamente hacia lo que los
Visitantes consideraban una forma más estable, más iluminada, más parecida a ellos mismos. La regresión fue intencional. Hank susurró que se les hizo olvidar su propia naturaleza para volverse más abstractos, más divorciados de sus orígenes biológicos. La nube de Lemen se había contraído a su tamaño más pequeño posible, un signo de angustia extrema. No es posible que esté sugiriendo que las razas del Consejo son el resultado final. Aiden terminó. Los descendientes de seres que evolucionaron a la fuerza lejos de sus formas originales. Eso es exactamente lo que estaba sugiriendo. Estos no eran solo humanoides cualquiera, eran tus ancestros. La revelación golpeó al equipo de observación. Como un golpe físico, la bioluminiscencia de los Bond se oscureció por completo durante varios segundos. El representante cristalino Cit en realidad desarrolló fracturas por estrés, pero somos superiores. El Cit insistió, su voz resonando con certidumbre. Nuestro dominio de la mecánica cuántica, nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales del universo están todas construidas sobre principios que estos seres se vieron obligados a aceptar. Han dijo en voz baja. Miren su investigación original, su camino de desarrollo natural. Estaban siguiendo una línea de investigación científica completamente diferente, una que coincide con la de la humanidad. Trayectoria actual, casi exactamente. Aiden trajo otra exhibición, está mostrando desarrollos tecnológicos paralelos. Eran como nosotros, más creativos, biológicos, abordaban los problemas desde múltiples ángulos, no solo los que sus visitantes aprobaban, y cuando se dieron cuenta de lo que les estaban haciendo, construyeron estos archivos como un mensaje para cualquiera que todavía pudiera pensar como ellos, un mensaje a la humanidad. Concluyeron que su nube se estaba expandiendo con una comprensión repentina. Es por eso que los cristales responden a tus patrones de ondas cerebrales. Piensas como lo hacían antes de que fueran cambiados. Hank estuvo de acuerdo antes de que les hicieran olvidar su propia naturaleza y abrazar lo que sus benefactores consideraban una forma superior de existencia. La cámara quedó en silencio, mientras las implicaciones se hundían. La humanidad no había calificado para el estado avanzado a los ojos del Consejo, porque eran demasiado primitivos. No habían calificado porque eran demasiado parecidos a lo que solían ser las razas del Consejo antes de que fueran diseñados en sus formas actuales. El Consejo debe ser informado. El representante de Cit dijo finalmente, su forma cristalina vibrando con emoción reprimida. Serán informados. Aiden estuvo de acuerdo, recopilando las traducciones más condenatorias en un solo paquete de datos. Pero primero tengo una pregunta para todos ustedes, ahora que saben la verdad, ahora que entienden lo que fue tomado de sus antepasados, ¿qué van a hacer al respecto? Los observadores intercambiaron lo que pasaron por miradas entre sus variadas especies. Por primera vez desde que comenzó la expedición, Aiden vio algo así como incertidumbre y tal vez un indicio de su naturaleza original en su reacción cuando la verdad salió a la luz. La única pregunta ahora era cómo lo manejaría el Consejo. De alguna manera, Aiden dudaba que se rieran de las formas primitivas de la humanidad durante la siguiente sesión. La sesión de emergencia del Consejo se reunió en medio de una tormenta de rumores y especulaciones. La gran cámara cristalina estaba repleta más allá de su capacidad, con representantes de todas las especies miembro abarrotando las plataformas. Incluso el colectivo cuántico, generalmente distante, se había manifestado en cantidades sin precedentes. Las nubes de probabilidad creaban una aurora cambiante sobre los procedimientos. Aiden estaba en el centro de todo, rodeado de pantallas holográficas que mostraban los datos traducidos. El embajador Wong permaneció a su lado. Su cal diplomático era un marcado contraste con el caos que se arremolinaba a su alrededor. Orden. Alto consejero Zixa. Los cromatóforos destellaron patrones de advertencia. El Consejo tendrá orden. Poco a poco, la cámara se calmó. Aunque la tensión crepitaba en el aire como electricidad estática, los representantes ZTH vibraban a frecuencias que amenazaban con romper sus formas cristalinas. Las pantallas bioluminiscentes de los Ben se habían vuelto tan errático que varias especies tuvieron que ajustar sus sensores ópticos. Dr. Chen Zix, traductor de OFAC, transmitió una neutralidad cuidadosa. Usted afirma haber hecho descubrimientos que desafían nuestra comprensión de la historia galáctica. El Consejo escuchará su evidencia. Aen activó la pantalla principal. Escrituras antiguas llenaron el aire junto con sus traducciones. Lo que encontramos en Exo 3379 no fue solo un registro histórico, fue un mensaje preservado deliberadamente para especies como la humanidad, especies que todavía piensan como sus ancestros. Alguna vez la cámara estalló en negaciones y protestas. La voz de un representante de Cit atravesó el caos. Su forma cristalina resonó con ira. Es absurdo, nuestra especie evolucionó naturalmente a nuestras formas superiores actuales. Aiden
Trajo otra pantalla. Estas marcas genéticas sugieren lo contrario. Sus ancestros eran humanoides como nosotros fueron modificados deliberadamente generación tras generación para convertirse en lo que son ahora. Todo lo que considera natural sobre sus formas actuales fue diseñado ¿por quién?, exigió el representante Ectil del colectivo cuántico. Todavía estamos trabajando en eso. Embajador Wong intervino suavemente. Los registros sugieren que una especie avanzada, posiblemente de otra galaxia, llevó a cabo estas modificaciones durante miles de años. Creían que estaban ayudando a sus ancestros a lograr un estado de ser más iluminado. Miente el jefe de científicos de la delegación Balan latía con agitación. Nuestra superioridad biológica está bien documentada. Nuestro dominio de la mecánica cuántica, nuestra comprensión de la física de dimensiones superiores, todo sigue exactamente un camino de desarrollo. Aiden interrumpió. ¿No te has preguntado alguna vez por qué cada raza del Consejo, a pesar de sus diferentes orígenes, desarrolló enfoques tecnológicos casi idénticos? Porque todos abandonan ciertas líneas de investigación a favor de otras. Trajo una nueva exhibición que mostraba caminos de desarrollo paralelos. Sus ancestros fueron guiados, algunos podrían decir forzados, por caminos tecnológicos y evolutivos específicos. Los enfoques alternativos fueron sistemáticamente desalentados o eliminados. Los seres en los que se convirtieron fueron diseñados, no evolucionados. La cámara quedó en silencio mientras la evidencia se acumulaba. Registros históricos, marcadores genéticos, gráficos de progresión tecnológica, todos apuntando a una verdad incómoda. Las razas del Consejo no habían logrado sus formas actuales a través de la evolución natural o el intelecto superior. Eran los productos de la ingeniería genética antigua. El alto consejero Zix, los cromatóforos de Ofak se habían vuelto casi completamente oscuros, un signo de profunda angustia. Incluso si lo que dice es cierto, ¿para qué servirían tales modificaciones? El embajador Wong dijo en voz baja que una especie que se diseñó a sí misma, alejándose de sus orígenes biológicos, sería más predecible, más manejable. El caos creativo de sus ancestros fue reemplazado por un orden progresión a lo largo de caminos predeterminados. Por eso no puedes entender nuestro enfoque de la ciencia. Aiden agregó, ¿por qué nuestros métodos primitivos a veces logran resultados? Sus técnicas superiores, señorita, todavía pensamos como lo hicieron sus antepasados, siguiendo múltiples caminos, abrazando el caos y la contradicción. Aprendiendo a través de prueba y error. Los representantes de los colectivos cuánticos habían comenzado a desestabilizar su probabilidad. Nubes parpadeando erráticamente. Esto es inaceptable. Las implicaciones políticas por sí solas son exactamente la razón por la que estamos presentando esta evidencia al Consejo en pleno. El embajador Wong interrumpió. Su gente merece saber la verdad sobre sus orígenes, sobre lo que les fue quitado. ¿Y qué espera que hagamos con esta verdad?, preguntó un anciano. Cid, su forma cristalina muestra signos de fracturas por estrés. Regresar a nuestros estados primitivos. Abandonar milenios de progreso en absoluto. Aiden respondió, pero tal vez sea hora de considerar que podría haber más de un camino hacia el avance, que el enfoque de la humanidad, aunque diferente al suyo, no es inferior. Al igual que los métodos de sus antepasados no eran inferiores a sus benefactores. La cámara estalló en un acalorado debate. Algunos delegados exigieron la clasificación inmediata de todos los hallazgos, otros pidieron una investigación más profunda. Algunos, particularmente entre los representantes más jóvenes, mostraron signos de genuina curiosidad sobre los orígenes de su especie. El alto consejero Zix Ofak levantó los 4 apéndices para el silencio. Estas revelaciones requieren consideración. El Consejo tomará un receso para discutir con respeto. El alto consejero, el embajador Wong intervino. Esta información ya ha sido transmitida a todas las instituciones académicas importantes de la Tierra. El tiempo de las discusiones a puerta cerrada ha pasado. La pregunta ahora es cómo abordará el Consejo esta nueva realidad. La cámara se quedó en silencio. De nuevo, mientras las implicaciones se hundían, la jerarquía cuidadosamente mantenida de la civilización galáctica acababa de ser trastocada. Los supuestos humanos primitivos de Edele habían descubierto verdades que cambiaron todo y no había vuelta atrás. Aiden observó a los representantes alienígenas luchando con su nueva realidad y sintió una mezcla de simpatía y satisfacción. La verdad a menudo era incómoda, pero enfrentarla era el primer paso hacia el progreso real. La pregunta era, ¿están las razas del Consejo listas para enfrentar su propio pasado? El laboratorio holográfico del profesor Hang se había convertido en un nexo de actividad frenética. Múltiples corrientes de traducción corrían simultáneamente por las paredes, cada una revelando nuevas capas del conocimiento de la antigua civilización. Representantes de varias razas del Consejo ahora trabajaban junto con el equipo humano. Su anterior condescendencia fue reemplazada por un creciente asombro. Miren esto. Hang señaló una corriente de datos en particular. Sus ojos brillaban de emoción a pesar de su agotamiento. Su comprensión de la física de partículas no solo era diferente de la doctrina del Consejo actual, era fundamentalmente más avanzada en ciertas áreas. La nube de probabilidad del Emen extendió zarcillos sensoriales hacia la pantalla.
Estas ecuaciones reflejan exactamente los modelos teóricos actuales de su especie, dijo Hayden. Trayendo a colación análisis comparativos, lo que ustedes llaman nuestro enfoque primitivo de la mecánica cuántica, en realidad es más cercano al trabajo original de sus ancestros antes de que se vieran obligados a abandonarlo a favor de sus benefactores. Los métodos de las pantallas de los laboratorios mostraban desarrollos paralelos en múltiples disciplinas científicas. La antigua civilización había seguido caminos de investigación que las razas modernas del Consejo habían descartado hace mucho tiempo como callejones sin salida. Sin embargo, los enfoques supuestamente inferiores habían dado resultados que ni siquiera la tecnología actual podría replicar. Un científico con su forma cristalina, vibrando con entusiasmo intelectual, examinó otro flujo de datos. Estas teorías de generación de energía son notablemente similares a sus enfoques de fusión nuclear, pero las calificaciones de eficiencia están más allá de todo lo que creíamos posible porque se les enseñó a pensar en la energía en términos puramente cuánticos. Han explicó que sus antepasados entendieron que había múltiples enfoques válidos. Estaban trabajando en sistemas híbridos que combinaban varios principios físicos. La evidencia se estaba volviendo imposible de ignorar. Página tras página de datos traducidos mostraba que los antiguos humanoides habían desarrollado principios científicos que la humanidad recién ahora estaba redescubriendo. Más importante aún, lo habían hecho sin las tecnologías basadas en la cuántica de las que ahora dependen exclusivamente sus descendientes. Aquí es donde se pone interesante. Hayden dijo que al sacar los datos genéticos, observe la progresión. La pantalla mostraba cambios generación tras generación en el código genético de las especies antiguas. Aparecieron modificaciones sutiles con cada nueva generación. Alteraciones tan leves que habrían parecido naturales en ese momento, pero cuando se vieron como una secuencia completa, el patrón se hizo claro. Los cambios se introdujeron a través de factores ambientales diseñados. Han explicó los niveles de radiación, los compuestos químicos en los alimentos y el agua, incluso la composición atmosférica, todo cuidadosamente manipulado para guiar. De evolución en direcciones específicas a Balan. Investigadores bioluminiscencia parpadeaba rápidamente su equivalente de parpadeo rápido. Estas modificaciones no son solo físicas, afectaron patrones cognitivos, desarrollo neuronal. Literalmente cambiaron la forma en que pensaban sus ancestros. Hayden confirmó generación tras generación fueron alejados de enfoques multidisciplinarios creativos hacia patrones de pensamiento lineal más especializados. El laboratorio se quedó en silencio a medida que las implicaciones se hundían en el Consejo. Las razas no habían logrado sus formas actuales a través de la evolución natural o la inteligencia superior, eran los productos de una ingeniería cuidadosa diseñada para pensar y desarrollarse a lo largo de caminos predeterminados. Pero, ¿por qué la voz del científico Cid resonó con angustia? ¿Por qué alguien le haría esto a una civilización entera? Han trajo otro conjunto de traducciones. Según estos registros, sus ancestros benefactores creían que estaban ayudando, vieron la evolución biológica como desordenada e ineficiente, pensaron que los estaban guiando hacia un estado más perfecto de ser perfecto de acuerdo con sus estándares. Hayden agregó que no podían entender por qué sus ancestros exploraron múltiples soluciones al mismo problema. Porque combinaron diferentes enfoques en lugar de centrarse en el camino óptimo, por lo que lo arreglaron. Los flujos de datos siguieron fluyendo y revelaron más detalles sobre los logros de la antigua civilización. Habían desarrollado sistemas de energía limpia que combinaban principios que la ciencia moderna consideraba mutuamente excluyentes. Sus tecnologías médicas habían integrado enfoques biológicos y cuánticos de formas que las razas del Consejo habían abandonado hace mucho tiempo. Miren estos diseños de interfaz neuronal. Han señaló que son casi idénticos a los sistemas prototipo que estamos desarrollando en los sistemas de la Tierra. Sus expertos los descartaron por ser demasiado rudimentarios para funcionar. Lemons. Claude se contrajo pensativamente porque nos enseñaron que solo las interfaces cuánticas puras eran viables, pero estos registros sugieren que las mejores soluciones a menudo radican en la combinación de enfoques. Hayden terminó algo que sus antepasados entendieron antes de que fuera diseñado a partir de ellos. Las pantallas del laboratorio seguían revelando nuevas conexiones. La antigua civilización había desarrollado tecnologías que unían múltiples disciplinas científicas. Habían creado sistemas híbridos que desafiaban los modelos teóricos actuales, y lo más importante, lo habían hecho todo mientras mantenían su naturaleza biológica antes de ser elevados a sus formas actuales. Hay más, dijo Han en voz baja, trayendo a colación un flujo de datos final. Dejaron instrucciones sobre formas de revertir potencialmente los cambios para recuperar los patrones cognitivos perdidos.
Los investigadores alienígenas reaccionaron con una mezcla de conmoción y fascinación. La posibilidad de recuperar la naturaleza original de su especie mientras conservaban su avance actual era aterrador y tentador a la vez. Por eso estos registros respondían a los patrones neuronales humanos. Aiden explicó que sus antepasados sabían que algún día una especie que todavía pensara como ellos podría encontrar este lugar. Nos dejaron todo lo que necesitamos para ayudarlos a recordar quiénes solían ser. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo había descubierto la verdad sobre el pasado de la raza del Consejo, sino que habían encontrado una clave potencial para su futuro. La pregunta era si el Consejo aceptaría este conocimiento o lo rechazaría a favor de mantener su visión cuidadosamente construida de la realidad. Como si fuera una respuesta, más científicos alienígenas comenzaron a llegar al laboratorio atraídos por la creciente evidencia de que todo lo que creían saber sobre su propia historia podría estar equivocado. La marea de la verdad, una vez que comenzó, se estaba volviendo imposible de detener. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se sintió diferente. Se había ido la habitual bomba y ceremonia. Las cámaras cristalinas. La acústica natural. Transmitía susurros de acalorados debates, mientras las especies que alguna vez habían menospreciado a la humanidad ahora se enfrentan a su propia olvidada P. El alto consejero Zix. Los cromatóforos de OFAC mostraron patrones complejos de incertidumbre cuando Aiden y el profesor Hang presentaron su informe final. Las traducciones completas llenaron el espacio holográfico de la cámara. Es imposible ignorar o descartar la evidencia. Es concluyente. Hang afirmó que su voz era firme. No solo sus antepasados eran más como nosotros de lo que creían anteriormente, sino que intentaron activamente preservar su conocimiento para las especies que todavía pensaban como lo hacían antes. ¿Y qué querrían que hiciéramos con este conocimiento?, exigió un representante superior del colectivo cuántico. Su probabilidad se nubló. Rugiendo de agitación. Abandon ado. Milenios de progreso. Regreso a las formas biológicas primitivas. Aiden dio un paso adelante. En realidad, nosotros proponemos algo mucho más interesante. Hizo un gesto y se materializaron nuevas exhibiciones holográficas. Sus antepasados no solo dejaron advertencias. Dejaron planos. Formas de integrar sus enfoques originales con sus tecnologías actuales. La cámara estalló en un caos de colores, luces y fluctuaciones cuánticas mientras varias especies reaccionaban a esta revelación. Algunos reaccionaron con horror, otros con una curiosidad no disimulada. Imposible, declaró un anciano Cid, su forma cristalina vibrando con negación. Nuestras formas actuales son superiores, nuestro camino tecnológico está predeterminado. El embajador Wong interrumpió suavemente. Diseñado, pero ¿qué pasaría si pudieras tener tanto el avance que has logrado como el potencial creativo que perdiste? Han mencionó. Diagramas comparativos. Ya hemos comenzado integraciones exitosas de tu tecnología cuántica con nuestros enfoques primitivos. Los resultados superan todo lo que cualquiera de nuestras civilizaciones logró por separado. Las pantallas mostraron sistemas híbridos que combinaron la mecánica cuántica del Consejo con la física de partículas humanas, salidas de energía, que desafiaron los modelos teóricos actuales, técnicas médicas que cierran la brecha entre la existencia biológica y cuántica. Es por eso que los reactores de fusión primitivos de la humanidad funcionan de manera diferente a lo esperado. Aiden explicó que no estamos tratando de copiar sus métodos, estamos redescubriendo los principios originales de sus ancestros y en algunos casos mejorándolos. Un científico, Balan más joven, la bioluminiscencia pulsó de emoción. Las calificaciones de eficiencia están más allá de cualquier cosa en nuestros modelos actuales, porque ya no estás limitado por un solo camino de pensamiento. Jun dijo que tus ancestros entendieron que las mejores soluciones a menudo combinan múltiples enfoques. Eso es lo que fue diseñado a partir de tu especie, la capacidad de ver más allá de los métodos aprobados. El alto consejero Zvak levantó todos los apéndices. Para el silencio propusiste enseñarnos a ti, a quien considerábamos primitivo. Nos proponemos ayudarte a recordar. Aiden corrigió todo. Hemos aprendido todo lo que estamos descubriendo. Todo está construido sobre cimientos que pusieron tus ancestros. No somos tus superiores, somos los custodios del conocimiento. Querían que reclamaras. La cámara se quedó en silencio cuando la implicación se hundió en la humanidad. No estaba pidiendo admisión a la jerarquía del Consejo, estaban ofreciendo algo mucho más valioso, un puente entre lo que las razas del Consejo se habían convertido y lo que solían ser. La elección, por supuesto, es tuya. El embajador Wong dijo en él. Silencio. La Tierra está dispuesta a establecer iniciativas de investigación conjuntas para compartir nuestros conocimientos primitivos, para ayudar a integrar el conocimiento antiguo con el nuevo, pero solo si estás listo para aceptar que lo diferente no significa
Inferior. Las razas del Consejo comenzaron a debatir entre ellas, pero esta vez el tono era diferente. Los representantes más jóvenes mostraron especialmente un gran interés en los métodos humanos para redescubrir el potencial perdido de su especie. Finalmente, el alto consejero Zixofac habló. Cromatóforos, mostrando un patrón que ninguno de los humanos había visto antes. Tal vez hemos sido ciegos a nuestras propias limitaciones. El Consejo acepta su propuesta con condiciones agregadas. Del colectivo cuántico. Cualquier integración de conocimiento antiguo debe ser monitoreada cuidadosamente, controlada con respeto. Aiden interrumpió permitiéndose esbozar una pequeña sonrisa. Ese tipo de pensamiento lineal controlado es exactamente lo que llevó a sus ancestros a esta situación. Tal vez es hora de abrazar un poco de caos. Para sorpresa de todos, una onda de lo que solo podría describirse como risa pasó por la cámara. Las razas del Consejo estaban comenzando a recordar, aunque débilmente, lo que se sentía pensar más allá de sus limitaciones diseñadas. Bienvenidos al futuro, Aiden dijo mirando a los representantes reunidos. Va a ser mucho más desordenado que solía hacerlo, pero créanme que es bueno. A medida que la sesión concluyó y se establecieron nuevos protocolos de investigación, Aiden captó la mirada del profesor Hang. Ambos sabían que esto era solo el comienzo. La humanidad había hecho más que demostrar su valor al Consejo. Habían ayudado a una civilización entera a comenzar a redescubrir su verdadera naturaleza. La era de la jerarquía rígida había terminado. La era de la colaboración, de combinar lo mejor de todos los enfoques, estaba a punto de comenzar, y en algún lugar, a Aiden le gustaba pensar que los seres antiguos que habían dejado esos cristales estaban sonriendo.